La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy bienvenidos cada uno de ustedes a este tiempo de Fe sin Barreras, un programa que todos los días de lunes a viernes estamos transmitiendo desde Phoenix, Arizona. Un saludo muy especial para cada uno de mis hermanas y mis hermanos que están en sintonía en la aplicación de Radio Vital y aquellos que están en diferentes plataformas, Facebook y otras, las páginas web. Así que le doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Un programa que realmente sé que ayuda a personas que tienen el interés simplemente de vivir una vida en orden, una vida conforme el diseño de vida que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros, si no vivimos esa vida, vamos a vivir de una manera errónea, una manera que nos afecta en nuestras vidas espiritual, mental, emocional y físicamente. El sistema del reino de Dios es algo maravilloso para aquellos los cuales nosotros hemos sido bendecidos por Dios, ¿no? Bendecidos lo digo, ¿por qué? Porque en verdad nosotros dentro del plan de Dios tenemos la certeza de que para Dios nada es imposible. Y eso es algo que tiene que estar muy fuerte en tu espíritu. Nada hay imposible. Y con esa misma certeza que tiene usted en su corazón de que para Dios nada es imposible, pues debes de saber que aquel que tiene a ese mismo Dios en su corazón, nada le es imposible. ¿Por qué te digo esto? Porque el nacimiento espiritual tiene para nosotros la naturaleza del Dios vivo, el poder de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Hemos nacido de Él y ahora tenemos ese tesoro en el hombre interior de nosotros. O sea, la naturaleza de Dios. Jesús dijo algo: nacer de agua y nacer de espíritu. El que nace de agua y nace de espíritu puede entrar en el reino, entra al reino. Entras a una dimensión que necesitas tener convicción en dónde estás ubicado, a dónde perteneces, qué vida vas a desarrollar, qué potencial hay en ti. ¿Por qué? Porque tenemos millones de personas queriendo vivir la vida dependiendo de Dios y lo queremos hacer de una manera errónea o en una manera equivocada porque queremos que Dios haga por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Cierto que ya Dios hizo absolutamente todo, pero nosotros somos
los portadores de esa unción que está en nosotros, en esa luz que está en nosotros, en ese poder que está en nosotros. La unción del Santo está en nosotros, dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo. Y vemos que queremos que Dios haga, pero Dios ya nos proveyó la unción, ya nos dio la facultad, el poder, para que nosotros ahora tengamos esa habilidad de ejercer el poder. Y hemos visto a través de los años en el avivamientos, moveres del poder de Dios que han provocado cosas enormes. Y algo vino a mi corazón hace unos días de ¿por qué no empezar con un avivamiento personal, individual? ¿Por qué? Porque pues yo soy responsable de mi vida, usted es responsable de su vida. Y la Biblia nos habla de que velemos con temor y temblor por vuestra salvación, o sea, lo que Dios nos dio para que podamos nosotros vivir y ejercer lo que es la vida de Dios. Así que hermana, hermano que me está escuchando, quiero que abra sus oídos. La importancia de que usted sea responsable de su avivamiento personal. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar como la hoja que lleva la corriente del agua en un arroyo, ¿no? A ver qué pasa, a ver qué sucede. Pero si usted se determina y dice, no, yo no soy cualquier cosa, yo soy alguien especial. Tal vez estemos pasando situaciones personales diversas. Todos tenemos situaciones diversas. Pero no obstante, todos tenemos afortunadamente el Dios vivo. Aquel que ha recibido a Cristo en su corazón y vive la vida conforme Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de los hijos, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto que estoy hablando es para los hijos que viven en la obediencia. Y son características muy indispensables y básicas para un hijo que está en obediencia. El hijo que vive en obediencia tiene características muy sencillas que no necesitamos un teólogo para poderlas desarrollar. Simple y sencillamente es hacedor, fíjate bien, es hacedor de la palabra de Dios. Se deleita siendo hacedor de la palabra de Dios. Tiene palabra en su espíritu viva. Dije que tiene palabra en su espíritu viva. La palabra tiene vida en él. Por lo menos esa palabra que tiene vida en él, esa palabra es más poderosa que cualquier otra cosa, porque es la palabra de Dios en su espíritu operando. Y hace lo que la palabra dice. Pues he ahí donde está radicando en quiénes son los que pueden despertar un avivamiento en una persona. Solamente aquellos que están interesados en que la palabra que tiene vida en ellos sea la autoridad suprema de ellos. Porque si la palabra que está en ellos no tiene autoridad en ellos, pues es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó a su reino a vivir como nosotros queremos. Ayer explicaba a alguien que el reino de Dios es un gobierno. Es algo tan real como lo que estamos viendo ahorita en cualquier reino en la tierra. ¿Por qué? Porque vemos reinos aquí en la tierra que tienen dominio, tienen sus leyes, sus territorios. Principalmente la historia nos habla de los reinos que han invadido, han tomado territorios. Como vemos, yo veo como España, ¿no? El reinato de España
tomó a México, a América, y vino y estableció su bandera, sus ideologías, cómo estableció religiones, cómo establecieron toda la cultura española. Vino y se asentó en América. Y vemos, pues, hasta que se liberó de España, del reinato de España, y tuvimos esa realidad de que se independizara, dejara de ser una colonia de España. Así el reino de Dios, el que pertenece al reino de Dios no tiene fronteras, no tiene distancias. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está en todas partes. Donde habita un creyente, ahí está el reino de Dios. Por eso estoy hablando de la importancia de que tú puedas, si usted es una persona que tiene interés en disfrutar un avivamiento, ¿sabes lo que es vivir un avivamiento? Es estar viviendo y dependiendo totalmente de Dios en espíritu y en verdad, en tus cosas personales, en tus cosas naturales. Las cosas naturales que son básicas, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de que haya suplido todas tus necesidades. El hombre que es dependiente de Dios y de su reino, es diligente, tiene una diligencia muy marcada en su vida. Es muy cuidadoso con lo que hace, con lo que habla, con lo que actúa. ¿Por qué? Porque sabe bien que todo lo que él haga va a tener una repercusión para bien o para mal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios simplemente nos enseña que la vida y la muerte está en la lengua. Entonces, si nosotros no cuidamos la manera de comunicarnos y hablamos, por ejemplo, lo contrario al reino de Dios, pues nunca vamos a poder vivir lo que el Señor nos enseña en la palabra. No podemos estar y no estar simultáneamente. O estamos o no estamos. ¿Por qué? Porque eso es algo que muchas personas dicen, no, pues yo de todos modos yo soy cristiano. Sí, en verdad eres cristiano. Yo no puedo decir que una persona que recibió a Cristo y no está viviendo en obediencia a Dios, no es hijo de Dios, ¿no? Yo no digo, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Cuando nosotros hemos recibido a Cristo genuinamente, tuvimos un encuentro personal con el Señor, y el Señor nos dice, yo no echo a nadie afuera, yo lo recibo, dice el Señor. Entonces, cuando nosotros hemos confesado a Cristo, de ahí para adelante tenemos una responsabilidad nosotros de cuidar lo que Él ha hecho en nosotros, nuevas criaturas. Y esa es la nueva criatura que tiene una responsabilidad. Esa responsabilidad se lleva a cabo todos los días, desde que amanece uno. ¿Por qué? Porque te despiertas y de repente no sabes qué estabas soñando. Te despiertas y no sabes qué estás pensando, más que puras cosas que si las analizas te vas a dar cuenta que son de mortificación, tensión, tristeza, desánimo. Por eso es un problema muy grande actualmente cuando las personas nos despertamos y lo primero que hacemos es ver noticias, agarrar el teléfono. Yo aconsejo y recomiendo antes de empezar a ver el teléfono, a no ser que sea de trabajo, de negocio, ¿no? Por ejemplo, hay personas que necesitan el teléfono para estarse comunicando en ciertas cosas que son indispensables. No, yo estoy hablando de cuando tú agarras el teléfono para estarte paseando en diferentes plataformas, que realmente te vas a dar cuenta
que el 99.9 de las noticias son malas. ¿Sí? Por eso el evangelio son buenas nuevas. Pero viniendo al tema de lo que estoy hablando, la importancia de que te levantas, ¿sí? Y inmediatamente tú tienes que tomar las riendas, ¿sí? Con la habilidad que Dios te dio. Aunque tenemos, dice la Biblia, aunque tenemos ese tesoro en un cuerpo de barro, ¿no? La presencia ahí está, la unción del Santo está en vosotros, el poder de Dios está en nosotros. Y tenemos el privilegio de que ese día usted pueda desarrollar ese potencial y acabar con lo que está estorbando en tu vida. Inmediatamente, por muchas gentes, hermanos lindos, pasan mucho tiempo sufriendo. O para decir, ay, no puedo entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no saben que la presencia de Dios ya está en ellos. Los sentimientos que ellos traigan no determinan si está o no está la presencia de Dios. Si tú tienes salvación, escúchame bien, si tú tienes la salvación, tú tienes a Cristo en tu corazón, ¿cómo vas a ir a buscar lo que traes adentro? Es imposible. Pero sin embargo las tradiciones y las costumbres nomás nos cambiaron de marca, ¿no? La religión, ¿no? Ahora ya no tengo que ir a una iglesia y hincarme enfrente de ídolos, pero ahora tengo que percibir un sentimiento para poder entrar a la presencia. He ahí donde está un gran problema cuando no tenemos instrucciones correctas y enseñanza correcta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora ¿no sabéis vosotros que sois templo del Espíritu Santo? ¿Dónde habita el Señor? Aquí adentro. Entonces, cada mañana que tú te levantas, tú sabes que Jesús está en tu vida. La unción del Santo está en tu vida. El Espíritu Santo está en tu vida. Ahora, ya desde ese punto de partida y siendo un hijo que estás creciendo, no que seas voluntariamente un hijo en rebeldía con Dios, sino voluntariamente obediente, que puedes tener situaciones que todavía no son fuertes o maduras en tu vida. Lo puede haber, pero está contemplado por Dios. Oh, bendita gracia. La gracia. ¿Por qué? Porque la gracia tiene una función en el creyente extremadamente maravillosa. Por eso es bien importante tener donde aprender el significado de cada palabra y cómo se aplica en nuestras vidas, ¿sí? Por ejemplo, en sí la palabra gracia, puedes teológicamente hablando, puedes hacer un estudio de un libro más ancho que la Biblia. Pero la conclusión mía, y no porque yo lo digo, sino porque eso es. La gracia es Cristo. Es el ungido. La gracia, por gracia fuimos salvos. O sea, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La gracia fue dada. ¿Sí? Vimos al Hijo de Dios, el unigénito, lleno de gracia y de verdad, dice cuando Él anduvo aquí. La palabra de Él es gracia y es verdad. Por eso nadie te puede detener a tener un estilo de vida, independientemente de situaciones que nos pasan, una vida poderosa y despertar un avivamiento. Yo te convoco a un avivamiento. Donde quiera que estés, tal vez alguien diga, está loco este pastor. Bueno, es una locura preciosa. Yo te estoy invitando a que entres y te des la oportunidad, ¿sí?, de que tú seas ¿cómo se llama? El ejecutor de ese avivamiento. Tú solo lo puedes desarrollar, tú lo puedes vivir, ese avivamiento. Y no importa en donde usted se encuentre, siempre y cuando tengo que hacer hincapié, tengo que
tengo que recordarte algo. El avivamiento conlleva tener una correcta comunicación con Dios. Porque si tú no tienes una correcta comunicación con Dios, vas a tener el fenómeno o el peligro de no estar de acuerdo con Dios y creyendo tú que estás de acuerdo con Dios. Por ejemplo, yo, por mi experiencia y como yo viví, este es testimonio personal, a casos que personas se dicen indignas, se dicen pecadores, se dicen, se reprueban. Viene Dios y nos aprueba y el cristiano religioso se reprueba. Porque se oye más bonito, porque se peleó con la suegra, porque se peleó con la esposa, porque tuvo problemas con el hijo. Se reprueba. Y eso lo está haciendo, ¿por qué? Porque así opera la religión. Pero esto no es religión. Este evangelio descendió del cielo. Viene con los principios soberanos de Dios. Y dijimos, para Dios nada es imposible, para ti tampoco. ¿Por qué? Porque Cristo está en tu vida. Pero veamos la importancia de una verdadera comunicación con Dios. ¿Sí? Busca los versículos claves que te hacen tener una comunicación correcta con Dios. Entonces eso quiere decir que tienes que saber cuál es tu posición como hijo de Dios. ¿Cuál es el verdadero la ubicación que tú tienes? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos la misma justicia en Cristo Jesús. ¿Sí? Fuimos redimidos, completamente se pagó. ¿Sí? Eso fue la redención de Jesús. Se pagó todo el precio que se requería para que usted y yo ahora tuviésemos la libertad en Cristo Jesús. ¿Sí? Libertad. La libertad en Cristo Jesús nos hace vivir una vida totalmente nueva. Y recuerda bien, nunca se te olvide, si usted está en Cristo, usted tiene una nueva vida. Así es sencillo. Tiene una nueva vida. Estaba estudiando un versículo bíblico. Y este versículo bíblico, nada más y nada menos, es Juan 1:14. Lo actualicé el versículo. En Juan 1:14, la Biblia nos dice, fíjate, vamos a ver algo que nos va a gustar, nos va a ayudar a que nosotros tengamos ahí en mente. Aleluya. Oh, perdón. En Juan 1:14. Juan 1:14. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Aleluya. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Y vemos en una versión, aquel que es la palabra habitó entre nosotros. ¿Sí? Aquel que es la palabra. Aquel que es la palabra. No dice aquel que fue. Porque Cristo sigue siendo hoy Cristo. Está vivo. Sí, me acuerdo del corito aquel que Cristo no está muerto, Él está vivo. Por eso vemos
vemos claramente aquel que es la palabra. En aquel tiempo, dice, habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Pero si actualizamos la palabra, hoy, la palabra que habita en nosotros, no habitará la palabra, o no habitó la palabra. Se está refiriendo el Espíritu Santo a que en el tiempo que Él estuvo físicamente aquí. Pero dijo Él, yo me voy, pero os dejaré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, prácticamente es el Espíritu de Dios que está actualmente en nosotros. Y vuelvo a repetir, te estoy leyendo Juan 1:14. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a meditar la palabra correcta. La palabra no va a estar en mí, ya está en mí. El autor de la palabra está aquí, que me hace mucha falta conocimiento, en conocimiento bíblico y principalmente ese tipo de conocimiento revelado. El que realmente entra a mi espíritu, porque eso es muy importante. Muchos tienen conocimiento sensorial de la palabra, pero no revelado. ¿Cuándo se revela el espíritu? Cuando una mujer queda embarazada, hasta que tiene intimidad con Dios, hasta que tiene intimidad con el sistema que Dios creó, al hombre y a la mujer. Cuando el hombre ya tiene esa relación, sí, pero fue un proyecto de Dios, cómo desarrollar, multiplicarnos, pues. El hombre es el que ejecuta, pero fue proyecto de Dios, y a Dios lo hizo varón, sí, y hembra. Y al hombre le dio una función y a la mujer le dio a otra. El hombre no puede salir embarazado, nada más la mujer. ¿Por qué? Porque fue un proyecto de Dios. Vea el proyecto de Dios de la pareja. Vea que detrás de la mujer y del hombre es Dios. Entonces Dios le dio facultades para que el hombre pudiera, ¿sí?, ser parte de una fecundación de un nuevo bebé. Pero ¿qué pasa si el hombre no se allega a la mujer? Pues la mujer ahí va a estar y no va a salir embarazada. Estoy hablando de casos normales, donde la mujer es fértil y el hombre es fértil y todo está bien. Esto es para aclararle a personas que le andan buscando tres pies al gato. Pero realmente estoy tratando de decirte, ¿sabes qué? Necesita que la palabra haga rema en tu corazón. Que entre aquí. Aquí va a ser conocimiento. Aquí va a ser palabra viva. Del cielo en la tierra. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros. Escúchelo, mi amada hermana, hermano. Ahora habita en nosotros. Fíjate qué privilegio saber que la palabra omnipotente habita en usted, habita en mí. Aleluya. Ahora, ¿lo cree con el corazón que la palabra vive en usted? Verás que vas a empezar a cuidar lo que sale de tu boca. Verás que vas a empezar a cuidar la importancia de crear. ¿Cómo crió Dios? Hágase y hágase y hágase. Si no, lo puede ver usted en Génesis y te vas a apasionar de todo lo que dice Génesis. Cómo Dios crió. A mí me gusta leerlo en tiempo, me gusta estarlo leyendo. ¿Por qué? Porque me estoy recordando. La fe viene por el oír, y el oír que la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es viva y es eficaz, hace el efecto cuando tú la oyes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se alimenta dentro de ti, ¿no? Vi una película donde supuestamente el esposo de la mujer esta era militar y llegó un soldado y le entregó una bandera y le dijo, pues tu esposo murió allá en batalla, ¿no? Así que la mujer quedó viuda y pues si el ejército le dijo ya está muerto,
pues quedó viuda, o sea, ya quedó muerta, ¿no? Pasa el tiempo, estoy hablando de años, el hombre regresa, el supuesto muerto, pero el hombre venía con una mentalidad de que la mujer lo esperaba, ¿no? Pero la mujer ya había tenido otra mentalidad porque estaba muerto y había empezado una vida nueva con otro varón. ¿Qué te quiero decir con esto? De que cuando dicen cada cabeza es un mundo, bueno, nosotros no somos del mundo, somos del cielo. Somos residentes del cielo y vamos de paso. Quiere decir que tenemos la mente de Cristo. Así es sencillo. ¿Sí? Para nosotros la palabra nunca puede morir. Jamás puede morir. La puedes ignorar, pero no morir. Usted puede hacer caso omiso a lo que Dios dice, pero usted va a tener la responsabilidad de las consecuencias por ignorar lo que Dios dice. Porque yo y la palabra, dice el Señor, somos uno. Y algo me dice, relájate, Eduardo, quiero que lo vea nada más. La importancia del poder de las palabras. Y dijo Dios sea la luz, capítulo 1, versículo 3 de Génesis. En el versículo 6, luego dijo Dios, hay expansión, dijo Dios. En el 8, y llamó Dios a la expansión, y llamó Dios a la expansión. Y llamó Dios a lo seco tierra, en el 10. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. En el versículo 14 dijo luego Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche. En el 20 dijo Dios, produzca las aguas. 22 dijo, y Dios los bendijo diciendo, los bendijo, o sea, dio la orden que sucediese que eso quiere decir bendijo. ¡Pum! Nosotros somos benditos porque Dios puso en nosotros la unción del Santo en nosotros. ¿Para qué? Para producir. ¿Para qué? ¿Qué vamos a producir? ¿Qué produce la palabra? Vida. Obvio es Jesús a través de nosotros. Nosotros somos barro, por decirlo así físicamente, pero en el hombre interior no es barro. Es una nueva criatura, nacida de lo alto. Y esa es la que está ejerciendo el reino de Dios, de lo que estoy hablando. Usted lea Génesis y ahí disfrute lo que Génesis nos dice. Y comparto la palabra de Dios que estoy leyendo en Juan 1:14. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros. Te dije que ahora la palabra habita en nosotros. Y fue como uno de nosotros. Y dice, y fue como uno de nosotros, dice la versión TLA y fue como uno de nosotros. Pues yo la cambié y le puse el que vive en nosotros. La palabra está en nosotros. El que vive en nosotros. Eso es actual. Esa es una realidad, hermanos. Ahora, algo me dice, haz una pausa para volver. Te voy a decir por qué quiero hacer esta pausa. Porque hay gente que se aferra a sus ideologías. Así soy y qué. Como que si no va a haber consecuencias que van a marcar algo en su vida. No sé por qué lo estoy diciendo, pero el orgullo se disfraza de religión de una manera tan poderosa que muchas personas no lo dejan. El orgullo. Y el orgullo te va a privar. Escúchame bien, te va a privar de disfrutar. Aunque muchas personas dicen, no, yo no soy orgulloso.
¿Y por qué no dejas la palabra que entre a tu vida? ¿Por qué no permites al Dios vivo que gobierne tu voluntad, tu inteligencia, tus deseos, tus emociones? ¿Por qué? ¿No es acaso orgullo? Claro que es orgullo. Cuando usted nació en Cristo, fue dotado por Dios. Todo lo que necesitas para ejercer un reino aquí en la tierra, ya Dios te lo dio. ¿No sabéis vosotros, dice la Biblia, si sabes que el Espíritu Santo está en ti? Por eso te estoy invitando a que sepas la importancia de tener una iglesia de palabra y de espíritu. Muchas veces nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Óigalo bien lo que le voy a decir. Sin darnos cuenta que ante los ojos de Dios algo anda mal. Porque todo está descubierto ante los ojos de Dios. Yo conozco a personas que le pasa una cosa y le vuelve a pasar otra y le vuelve a pasar otra. Y me han preguntado, oiga pastor, ¿por qué me pasará tantas cosas? Le dije, pues tienes que ir a la raíz de la causa. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos ayudará a edificarnos. Él no viene a condenarte. Él no te viene a poner una pistola a decirte, cuando nos dicen que el Espíritu Santo redarguye en nosotros. No, Él viene a ayudarnos, a sacarnos de esa condición. Le digo, pídele ayuda al Espíritu Santo. Pero no sé cómo hablar con Él. Como hablas conmigo, le digo, estás hablando conmigo, habla con Él y dile, precioso Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Y si ves que estás batallando para tener una comunicación con Él, a lo mejor está constrictado contigo, está triste. ¿Por qué? Una vez oré por una persona y le dije, pídele perdón a Dios por ciertos pecados, ¿no?, que hacemos. Y la persona lo hizo, pero yo veía algo falta aquí, algo necesita aquí, porque hay situaciones que constrictamos al Espíritu Santo de una manera tremenda. Por ejemplo, un cristiano, una persona que tiene a Cristo, tiene a Jesús, tiene al Espíritu Santo en su vida, y se alejó del caminar con Dios, se fue, ya no se congregó, ya no oró, ya abandonó el caminar. Y al paso de los años, al paso de estar viviendo, se topa, se enfrenta con una situación tan crítica que la influencia espiritual demoníaca que opera en esa persona, porque ya hay una influencia espiritual demoníaca operando. ¿Por qué? Porque hubo fornicación, porque hubo adicciones, porque hubo esto. O sea, se abrieron muchas puertas. Hubo adulterio, o fornicación y todo. Cuando ya se comienzan a abrir tantas puertas, espíritus, dice la Biblia, que regresan a estarte influenciando. Pero la persona está tan desesperada que necesita ayuda. Y pues lo menos que desea es venir a la iglesia, porque no lo dejan. Ya la tiene en un aljambre de demonios que no la quieren dejar a esa persona libre. Y de repente esa persona va y pide ayuda. ¿A quién? A un brujo, a un hechicero. Y más profunda la cosa. ¿Por qué? Porque ahora va y voluntariamente se asocia
con entidades espirituales que los brujos tienen por petición de ellos mismos. Hermano, estas personas que yo he ministrado, veo que totalmente no son libres. Y cuando veo que totalmente no son libres, cuando yo oro por ellos, porque yo no estoy usando mi poder, estoy usando el poder de Dios que fluye a través de mí. Yo nada más soy el instrumento. Y yo quiero ver, a mí me gusta ver el poder de Dios operando, ¿no? ¿Por qué? Porque yo veo el poder. A mí me gusta ver el poder de Dios porque veo la consecuencia. ¡Pum! Cuando la persona... Y veo estas personas que a veces no son libres totalmente. Y siempre les pregunto, ¿fuiste con un brujo? ¿Pediste ayuda? Sí, ahí está el meollo del asunto. Quiere decir que esto no fue fornicación, esto no fue drogadicción, esto no fue prostitución. Esto es negar a Jesús, ir con un brujo, ya ir directamente con un servidor del diablo. Le digo, tienes que pedir perdón a Dios y al Espíritu Santo, que te arrepientes y que tú quieres la vida nueva en Cristo, que no quieres nada con esa asociación de esos demonios, que tú cortas toda relación con esos demonios y que ahora solamente, soberanamente es el Espíritu Santo en ti. Puedo percibir la presencia de Dios en este momento, porque sé que hay personas que me están oyendo y ahora saben por qué no son libres. Oh, gracias Espíritu Santo. Voy a orar en este momento por esas personas. Y yo te invito que pidas perdón a Dios. Pídele perdón a Jesús. Pídele perdón al Espíritu Santo y dile, precioso Espíritu Santo, perdóname. Quiero que mi cuerpo sea soberanamente el templo tuyo. Renuncio, dígaselo con su boca, renuncio a toda asociación con espíritus del diablo. Hoy, en el nombre de Jesús, me declaro libre completamente. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dale gracias a Dios ahí. Y si tú eres una persona tan aventada, levanta tus manos y adora al que tiene tanta amor y tanta misericordia por nosotros. Levanta tus manos y adórale. Porque cuando uno adora a Jesús, suceden cosas extraordinarias. Él busca a los que le adoran en espíritu y en verdad. No es lo mismo, cuando uno está practicando cosas que no le agradan a Dios, estás adorando los espíritus del diablo. Ahora estás adorando a Jesús y le estás diciendo, amado Jesús, gracias. Eso es maravilloso, precioso. Mira, necesitas urgentemente una iglesia de palabra y de espíritu, una iglesia que genuinamente, escúchame bien, genuinamente esté interesado en que tu alma sea renovada. Nadie puede tocar aquí adentro de nuestras vidas. Somos exclusivos del Espíritu Santo. Nadie puede entrar y hacer aquí adentro algo más que la persona del Espíritu Santo. Dice que Él edifica. Él edifica la vida espiritual. El crecimiento del hombre espiritual, ¿sí?, lo hace la persona del Espíritu Santo. Pero el renovar el alma, que es la voluntad, inteligencia, deseo y emociones, es a través de la vida que tenemos con Cristo. Por eso, cuando la palabra de nosotros se convierte en el manjar, conoceréis la verdad, o sea, la palabra. Y conocer significa que entre a tu espíritu, ¿sí? Y te hago recordar cómo cómo María le contestó al ángel cuando le dijo que iba a tener un bebé. Le dijo, no conozco varón.
Le dice, lo que vas a concebir, lo vas a concebir por obra del Espíritu Santo. Cuando tú concibes la palabra y conoceréis, cuando tú la recibes en tu espíritu y la atesoras y la guardas en tu corazón, el Espíritu Santo te ayuda. Pero cuando hay incredulidad de la palabra, dice que viene el malo y te la arrebata, la palabra. Pero la función de la iglesia, la institución, es que tú, y la función del pastor de esa iglesia, es que tu voluntad ahora deje de ser tu voluntad y se convierta en la voluntad de la palabra de Dios. Para que la voluntad de Dios que entra a tu alma, ¿sí?, esté de acuerdo con la voluntad que está dentro de tu corazón. Y ya están de acuerdo. ¿Sí? La inteligencia, los deseos, las emociones que están aquí van a ser igualitas que la palabra. Y como toda esa palabra tú la has recibido en el corazón, ahora está en orden, espíritu, alma y cuerpo. Ahora son 2 contra 1. ¿Qué quiero decirte? El cuerpo, los deseos de la carne, ¿sí?, siempre quieren controlarnos. No, hombre, la carne es carne y siempre va a ser carne. Y la Biblia dice claramente, el hombre natural, el hombre carnal, siempre va a querer los sentimientos. ¿Por qué crees que controlan a tanta gente con los sentimientos? Con la música, las luces, las banderas. ¿Por qué crees tú? Porque es muy fácil controlar gente con los sentimientos. Pero dijo el Señor, vine a darles vida nueva, que descendió de lo alto. Y esa vida nueva ahora está en ustedes, aquí adentro. ¿Sí? Fíjense que cuando uno se duerme o muere, el puro cuerpo se llevan al panteón. El hombre interior se despega. El hombre se va a su destino. Aunque muchos dicen, todos vamos al cielo, si así fuera, mejor me reservo lo que iba a decir. México, Canadá, Estados Unidos están ahorita en frecuencia, por lo menos en Facebook. Y vemos diferentes personas conectadas y quiero mandar un saludo muy especial a Elizabeth Martínez, a Blanca Martínez, a Blanca Orrea, a mi amada esposa, y a Yani Ga, así está registrado en Facebook. A lo mejor es Yani García, ¿no? ¿Quién sabe? No sabemos quién es. Pero un saludo a ellos y a todos los que están en las plataformas de radio también. Hermana, hermano que me estás escuchando, es indispensable ejecutar la obediencia a Dios. Obedecer a Dios es un acto maravilloso. Los que somos padres de familia y hablamos con un hijo y nos hace caso, percibimos una satisfacción. Ver que nuestros hijos están bien, que van por buen camino. Pero no veas un hijo tuyo que anda batallando y acá y allá porque empiezas. Yo no sé qué le pasa a este muchacho. No hable tonterías. Le estoy diciendo por qué, porque simplemente cuando nosotros obedecemos a Dios, pues Dios se pone contento. Él nunca está triste, pero le da alegría ver que tú y yo ponemos por fe en práctica la palabra. La palabra de Dios que te dije que es viva y es eficaz. Dios no se mortifica, hermanos.
Yo veo ministros hablando ahí, Dios se mortifica por... Ni saben lo que están diciendo, ¿no? Pero entiéndalo, la obediencia es oración. Yo así lo veo. Obedecer a Dios es como estar orando, porque estás haciendo su voluntad. Que tengo que perdonar, yo perdono. ¿Por qué? Porque si tengo que pedir perdón, yo voy y pido perdón. ¿Por qué? Porque le falté a alguien. Pastor, ¿a poco usted le puede? Claro, todos tenemos situaciones que de repente dices, pero no por eso yo tiro la toalla. No. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas y la basura va en su lugar. Y el Señor me limpió y para adelante. Por eso te invito a que tengas una iglesia de palabra y de espíritu. Si tú vives fuera del país, allá en México, en Canadá, donde estés viviendo, tú puedes hacer de esta iglesia ejército de amor, porque te están diciendo que te aman. La iglesia ejército de amor se ha encargado de que esta emisora esté al aire para que usted tenga esto. Te pido 2 cosas. Número 1, congrégate en Ejército de Amor todos los jueves a las 7 de la tarde. Tenemos un servicio tiempo de Phoenix. Todos los domingos a las 2 de la tarde. Y tienes los martes, tienes servicio de celebrar la Santa Cena. Compra un juguito y ten unas galletas o pan y celebra la Santa Cena con nosotros. Y si tuviste un pasado muy horrible, muy feo, ya, déjalo, ni te despidas de él, sigue para adelante. ¿Por qué? Porque las cosas nuevas son reales, y cada día las cosas son reales, y el día que tú no lo disfrutas es un día que no lo vas a volver a recuperar jamás. Este día es para que lo disfrutes, pero para que no me ganen los minutos que me queden, actualizando la palabra de Juan 1:14, dice, fíjate lo que dice, porque esto es tremendo para aquellas personas que se oponen. Fue como uno de nosotros, fue como uno de nosotros, y es como nosotros. Ahora tenemos el mismo espíritu de Él. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios. ¿Sí? Vimos el poder que le pertenece como el Hijo unigénito de Dios. ¿Por qué no dice veo el poder en mí? ¿Por qué no? Vemos el poder que le pertenece como Hijo de Dios. Es el poder de Dios en nosotros. No vimos. Bueno, cuando Él estuvo físicamente, pero ahora que usted tiene a Cristo, vemos el poder que le pertenece. ¿Sí? Y dice, como Hijo único de Dios. Como Hijo único. Como Hijo único de Dios. Ahora dice la palabra que somos hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Ahora todo aquel que es nacido de Dios es hijo de Dios. Por eso somos la misma justicia en Cristo Jesús. Ahora somos hijos de Dios. Pues nos ha mostrado todo el amor. Nos ha dado ahora todo su amor. Y nos ha dado toda su verdad. O sea, nosotros ya tenemos su amor, la verdad, somos hijos de Dios, vivimos el poder de Él, Él está en nosotros.
tenemos su palabra. O sea, si tú te pones a analizar, para que te coincida esta versión, es la TLA, esta versión que yo estoy utilizando para actualizar Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo lo traje al presente, porque todo eso ahora somos en Cristo. La palabra, la unción, el Espíritu Santo, el amor ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora nosotros somos templo de Él. O sea, Él está en nosotros. Es Cristo a través de nosotros. Y por último te hago recordar algo que sucedió cuando Cristo muere y resucita. Cuando Él va al Padre y regresa y se reúne con sus discípulos, les dio instrucciones por 40 días, estuvo con ellos. Y la instrucción que le dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos. Antes de la muerte y la resurrección, los discípulos andaban con Jesús. Después de que Cristo ha resucitado y estuvo con ellos y ascendió al cielo, ahora Cristo, ¿sí?, les dijo, esperen la promesa. O sea, su mismo Espíritu descendió, el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora Jesús estaba en ellos, como ahorita está en usted y está en mí. Tu cabeza quiere... tu cabeza no quiere, pero andamos por fe, creemos con el corazón y decimos con la boca que Jesús habita en nosotros, su Espíritu está en nosotros, su unción está en nosotros, su amor está en nosotros. Todo lo puedes en Cristo porque Él es la fuerza tuya, el poder tuyo. No me despido, les digo hasta pronto, sigan adelante y por última vez de este programa, no pierda el tiempo. Cuide el tiempo. Cuídelo. No lo uses para pensar cosas que no pertenecen al reino de Dios. Su amigo y servidor Eduardo Urrea no se despide sino les dice hasta pronto. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.